Ok. Bueno, tenemos el honor, el gran honor de tener con nosotros a Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Bueno, ya antes habíamos conversado con él en otro proceso. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros para Primicias Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos con el hermana República Bolivariana de Venezuela. Obviamente nosotros estamos inmersos en lo que es observación electoral en toda América Latina y pues fuimos invitados nuevamente por el actual directorio del Consejo Nacional Electoral a que participemos como observadores, al igual que otras organizaciones internacionales. Y pues hace casi un mes, firmamos un convenio para participar ampliamente en la observación desde las auditorías que ya se están realizando hasta el día de las elecciones. Es bien interesante. Y ahora le pregunto, luego de esta firma de este nuevo acuerdo para la presencia de ustedes, así como otros observadores internacionales, ¿hay una diferencia en cuanto a las condiciones del tema de la invitación a procesos anteriores? Le pregunto. Pues mire, nosotros tenemos la experiencia de haber estado con algunos presidentes, algunos directorios del Consejo Nacional Electoral. La primera incursión nuestra, todavía no existía el CELA, pero yo era presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador y al mismo tiempo era presidente del Consejo Electoral Andino y tuvimos la oportunidad de estar precisamente en el referéndum revocatorio de agosto del 2004 y luego hemos estado en todas las elecciones, desde el presidente Carrasquero, pasando por varios presidentes como Rodríguez, Tibisay Lucena, luego vino la doctora Alfonso, el doctor Calzadilla, pues y ahora con el nuevo presidente, el nuevo directorio, pues que hemos sido invitados, obviamente además que tienen que intervenir para esto incluso la Cancillería, porque se trata de un tema internacional y pues hemos cumplido con todos estos requisitos, firmamos un convenio y pues vamos a dar todo nuestro apoyo en el sentido de ser unos observadores, tal como lo hemos venido haciendo en casi 20 años en este país y en todos los países de la región. Hemos ido a cerca de 140 elecciones desde México hasta la Argentina y pues tenemos ese aval y las condiciones en las que siempre se nos invita son exactamente las mismas. Nosotros somos una organización compuesta por expresidentes y vicepresidentes y algunos magistrados de organismos electorales nacionales de nuestros países. Ya todos hemos recorrido bastante trecho en el campo político, académico, cosa de tal forma que somos autosuficientes en nuestras actividades. Por cierto, ustedes vienen ahorita acompañaron el proceso electoral en Rusia, y le pregunto lo siguiente, sobre todo en aquella elección del año 2004, la primera que ustedes estuvieron acá en Venezuela. Bueno, había una gran crispación política, veníamos de un golpe de Estado. Y le pregunto, para organismos internacionales, ¿hay una elección la comparan con otra en términos de presión, en términos de mayor exhaustividad desde el punto de vista del trabajo que hacen ustedes, o todos los procesos electorales igualmente cuentan con la misma experticia y el mismo nivel de trabajo? Le pregunto, ¿hay una diferencia entre una y otra o todas son iguales para ustedes? Mire, bueno, primero para nosotros todas las elecciones tienen la misma connotación. Las connotaciones son diferentes en el respectivo país, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica estamos teniendo una situación política de odios, de una situación de una disputa tremenda, en donde no se está mirando ni siquiera muchas veces la calidad del candidato, sino de qué tendencia es. Y si es de una tendencia diferente a lo que nosotros pensamos, se descalifica al candidato. La situación de Venezuela ha sido muy particular porque desde la época que usted está mencionando venían de un golpe, pero que tuvo un desafío muy importante este país, a que luego de ese golpe de Estado y que además era uno de los últimos golpes que se daban en América Latina en esos tiempos, habíamos pasado ya de las dictaduras militares, habíamos superado todo esto, y el presidente Chávez
que en paz descanse, él propuso un referéndum revocatorio para que sea el pueblo quien decida si él continuaba o no en la presidencia y se llamaban a nuevas elecciones en el caso que él perdía el referéndum. Yo creo que eso marcó algo muy importante para América Latina y considerábamos nosotros que después de eso ya no se deberían repetir golpes de Estado desde los cuarteles, desde las calles o desde las asambleas o congresos, como se los llamen, para tumbar presidentes, sino que se iba a tener que recurrir al pueblo. Y fíjese usted, después de casi 20 años, una situación similar se da en el Ecuador, que es precisamente la revocatoria del presidente Guillermo Lasso en el Ecuador, que fue algo parecido. Él destituyó, de acuerdo al mecanismo ecuatoriano, él destituía a los asambleístas, cerraba el Congreso prácticamente, y al mismo tiempo él tenía que hacer llamar a elecciones, y así lo hizo. Eran tan malos sus números que él no se presentó como candidato en la nueva elección, cosa que sí hizo Chávez y ganó ampliamente ese revocatorio. Entonces, las situaciones son distintas. Ahora, en la historia propiamente de las elecciones venezolanas, ha habido se han inmiscuido en ellas fuerzas internacionales muy poderosas. Venezuela es un país que por sus riquezas y por su trayectoria y por ser además un país que siempre ha luchado por la independencia. O sea, ustedes tienen la historia de Simón Bolívar y luego tienen la historia de Chávez. Entonces eso tiene enraizado en el espíritu de los venezolanos. Quienes vemos la política así imparcialmente podemos medir estas situaciones que muchas veces desde afuera no le miden ese sentimiento que existe en el pueblo venezolano, que es de libertades. Y Eh, eh, entonces, y eso es lo que se están jugando, y se lo han jugado durante tantos años. Obviamente que los momentos más difíciles, yo creo que peores que los momentos del 2000, obviamente que la del 2002 fue trágico, hasta el 2004 se normalizó, vinieron situaciones que ya fueron políticas que se daban, y que luego yo pienso que alrededor del 2015 vuelven con el tema de las disputas callejeras, ya la presencia de Guaidó, el desconocimiento del presidente Maduro, y ya vienen las medidas coercitivas desde Europa y de Estados Unidos, vienen todas estas disputas, tiene que recurrir a apoyos internacionales también Venezuela, pero ya en ese momento, ¿qué es lo que se hablaba? De que en Venezuela había fraude, que las máquinas de votación servían para hacer fraude. Yo pienso que ese discurso internacional que calaba internamente y externamente, desapareció ya los últimos 4 o 5 años. bueno, eso justamente le quiero preguntar, pero no, ha dicho varias cosas interesantes. A ver, lo primero sobre la situación en América Latina. Usted ha dicho que hay un renacimiento, quizás, bueno, no utilizó la palabra renacimiento, pero es decir, usted ha dicho que hay mucho odio relacionado con las campañas electorales, los procesos electorales, en la cual no se está votando quizás por un proyecto, sino, digamos, contra alguien, pero por razones de odio. Quisiera ahondar un poco en torno a ese tema. Ese tema me parece fundamental. Y el otro que quería también preguntarle es por lo más reciente. Bueno, hay actores políticos, sabemos que estamos en la campaña, pero pareciera haber nuevamente algunos sectores hablando de un supuesto fraude, y eso le quería preguntar, porque ellos tratan de decir de que la presencia de los observadores internacionales o ellos tienen un papel para desenmascarar el supuesto fraude que se está montando. Esto es un planteamiento de un sector de político en nuestro país. Esos dos temas. Ya. Mire, primero el tema del odio lamentablemente se ha enraizado y es más en Sudamérica. Digo, mire, más en Sudamérica, cuando desde los años 2000 más o menos comienzan a ganar las elecciones, porque entramos nosotros en una etapa democrática electoral y comienzan a ganar las elecciones presidentes como Lula, como Chávez, Kirchner, Correa, Evo Morales, Daniel Ortega. Estoy hablando del 2000 al 2005, que se producen todos estos triunfos, incluso en uno de los países más de derecha de Latinoamérica, Paraguay, ganó el presidente Lugo. Teníamos en Uruguay a Pepe Mujica. Entonces, ese momento comienza a exacerbarse las pasiones en contra de ellos sin mirar y también los unos contra los otros. Entonces, eso se fue acrecentando. Entonces, y voy a utilizar un término que se regó en Latinoamérica, es que si tú eras progresista, si estabas pensando desde un punto de vista social,
inmediatamente le llamaban que era chavista, ¿no? Entonces era el chavismo y antichavismo, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Habían esos conceptos. Y eso fue acrecentándose. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador, Correa era chavista, para quienes querían contradecirlo, ¿no? Y entonces y también había pues quienes, en cambio, apasionadamente estaban de acuerdo y tuvieron éxito en sus países, de ahí que fueron muchas veces reelectos, el caso de Evo Morales, Rafael Correa, el caso de Venezuela también. En el caso de Uruguay, varias veces el partido de izquierda ganó las elecciones, lo mismo en Argentina. Entonces estaban sirviendo a su pueblo. Pero luego viene ya todo este recambio que se van dando y que es propia de la dinámica porque también los pueblos van comenzando a sentir diferentes necesidades, ¿no? Lo que pasa con los ciudadanos, que los ciudadanos, un gobierno progresista les mejora su calidad de vida, entonces personas de clase media baja comienzan a ser de clase media y comienzan a pensar ya en otras realidades, comienzan a querer pensar diferente, ¿no? Y luego pues se dan cuenta de las situaciones y vuelven. Fíjese el caso de Argentina, el kirchnerismo ganaba las elecciones, un día las perdió con Macri y las recuperó inmediatamente con Fernández. Yo creo que no hizo un buen gobierno Fernández para que no hayan vuelto ellos a ganar las elecciones y entraron en este tema que yo no creo que va a ser una nueva tendencia. Son situaciones muy particulares que además se van desenmascarando rápidamente y van diciendo cómo son y los demás y los pueblos van a eso tomando atención para las próximas elecciones, ¿no? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, es muy fuerte el anticorreísmo, ¿no? Y a eso recurren hoy ya pensando en el año 2025, Pero los candidatos. el fenómeno odio está allí, eso ha entrado, está resurgiendo. Sí, entonces, pero mire, eso lo va a ir terminando también las realidades. Porque ¿qué es lo que pasa? Que usted va a decir, bueno, ¿cuándo estábamos mejor en mi país? ¿Cómo estábamos antes? ¿No? Entonces, también en Venezuela, ya pensando políticamente al interno, yo desde afuera y viendo lo que nosotros vivimos como observadores y como demás observadores, yo creo que ya el tema fraude, desde el punto de vista que el fraude provenga del Consejo Nacional Electoral y de su sistema de votación, yo veo que eso está descartado. Miren, hemos estado nosotros ahora en las auditorías. ¿Qué son las auditorías? Que además son únicas en Latinoamérica y creo que en el mundo, que hacen tantas auditorías al sistema. Participaron más de 35 delegados técnicos de partidos políticos, de movimientos políticos, de candidatos que ya están en contienda, presentes viendo el sistema y viendo cómo está conformado el sistema tecnológico que van a utilizar, qué mejoras ha tenido y en qué situación se encuentran. Y todos nosotros fuimos testigos. Yo personalmente estuve una semana y mis compañeros estuvieron vía online y la semana pasada, que está terminando, lo hicimos vía online todos. Hicimos un seguimiento hasta las conclusiones de esa parte de la tecnología del software de votación y fue excelente. Los técnicos de los partidos políticos daban fe día a día y firmaban las actas de que estaban satisfechos del el sistema que se estaba empleando. Lo mismo están haciendo una auditoría, hicieron una auditoría los académicos, o sea, estamos hablando de doctores de PhD en tecnología, de las diferentes tendencias políticas de las universidades de Venezuela, que van también a dar su informe público, como lo han hecho ya anteriormente, y eso prácticamente desmonta, y ya desde afuera, viéndolo desde afuera, ya no vemos nosotros a las cadenas internacionales hablando de fraude. Se habla es de desventajas políticas, ¿no? Se dice que el régimen de Venezuela no permite que fulana sea candidata, que la señora Machado sea candidata, entonces se prenden de eso, pero esos son temas políticos que no tienen nada que ver el Consejo Nacional Electoral, sino cómo asumen la política los diferentes contendores. Y en esto nosotros, por ejemplo, en el CELA, no distinguimos entre lo que llaman muchos de decir, que se ha hecho ya casi como una costumbre, decir el gobierno y la oposición en las futuras elecciones. Para nosotros eso no existe. Para nosotros todos son partidos políticos que entrarán en la contienda electoral.
El uno está en el gobierno, tiene ventajas y desventajas al otro que no está en el gobierno. O sea, frente al pueblo, todos están absolutamente en las mismas condiciones. Si fuese por eso, la reelección existiría eternamente en nuestros países y no es así. Si se tratara de dinero, pues solo los multimillonarios serían presidentes y alcaldes, gobernadores en todos nuestros países, y no es así. Entonces, yo creo que los temas políticos, eso los tienen que resolver los políticos. O sea, el CNE no le va a ayudar a un partido político a tener el candidato adecuado para cuando son las elecciones, porque ese es el problema del partido político. Ahora fíjese, le pregunto, ustedes hacen también, hablando justamente de eso, de lo que ha pasado en América Latina, y quisiera volver al tema, al tema del odio, o ese tipo de mensajes, ¿eso lo evalúan ustedes como observadores? ¿Eso lo plantean en ese informe? ¿Ustedes tienen Ya. quizás algunas apreciaciones sobre eso? Mire, lo que sucede es que ese es un tema político y nosotros como observadores electorales no podemos entrar en el tema político. No lo podemos hacer, ¿por qué? Porque al momento que ya ingresamos a decir que el odio viene de cualquiera de los sectores, ya estamos tomando partido. Y eso es lo que ha descalificado Y en a torno al tema de la organismos. injerencia, y en torno Sí, al tema de la injerencia. ahí entramos ya en la injerencia, porque es política. Ve, Mm. ¿por qué es que desaparece prácticamente la OEA como un factor importante en la observación en América Latina? Precisamente por intervenir en eso. Fíjese, yo tuve una experiencia en el año 2004. Los partidos opositores a Chávez, los que iban por el sí vendría a ser, que sí, que el sí ratificaba y el no descalificaba al presidente, o sea, perdía Chávez. Quienes estaban para que Chávez salga del poder, su esperanza la centraron en la observación de la OEA Mm. y en la observación del Centro Carter. Y cuando el Centro Carter y la OEA participaron en las elecciones, ya formalmente, seriamente, vieron los resultados y los dos confirmaron que el resultado que entregó el CNE, que favorecía a la permanencia como presidente de Chávez, en ese momento los mismos partidos que los habían invitado y que les habían dicho que vengan a ver las elecciones, lo descalificaron. Al señor Carter le llegaron a decir Jimmy Cartera, porque hasta lo acusaban de que había recibido dinero para decir una cosa como esa. Pero A ahorita la lo OEA voy lo a repetir. calificaron. Ha salido la señora Machado a decir que la observación internacional tiene un papel fundamental porque se está montando un supuesto fraude. Entonces, bueno, están adjudicando sobre la observación internacional, pareciera no sé, una responsabilidad, un objetivo, un propósito Pero, del que no tienen. O acláreme sí, usted si ese es el ya, propósito. mire, yo creo que hoy por hoy, primero, la OEA no va a estar presente en las elecciones, va a estar va a estar la ONU, que haya mandado una avanzada de técnicos, van a hacer una labor técnica. Yo no creo que la Unión Europea ya se dio cuenta también de los fracasos que tuvo en su momento cuando quiso hacer injerencia política. Entonces, los que enviarán ellos serán misiones técnicas. Yo no creo que van a llegar misiones como hace 20 años que llegaban a querer imponer una situación al país, porque ya los organismos electorales de América Latina, no solamente el de Venezuela, ya la observación, ya le perdieron que lo miraban como, vienen los señores de la OEA o vienen los señores europeos o viene el Centro Carter a decirnos si las elecciones son buenas o malas. No, el observador no dice eso. Si las elecciones son buenas o malas, solamente lo califica el Consejo Nacional Electoral y sus autoridades. Son los de cada uno de los países. Entonces, ya hoy el observador se ha transformado en lo que debe ser. Alguien que va a un país y manifiesta luego en su informe que debe ser dirigido exclusivamente al organismo electoral, ¿no? Diciendo cuál ha sido su observación, cuáles son sus consideraciones, cuáles son sus recomendaciones hacia futuro. Pero no es el que le viene a decir, como el caso de trágico de la OEA en Bolivia, que llegaron a decir, pues aquí hay fraude y vean la desgracia que vivió Bolivia. O en el caso de Honduras, que llegaron a decir, aquí hay fraude, que el candidato opositor al gobierno de ese entonces, del presidente
Orlando Hernández, le estaban haciendo fraude a favor de Hernández y la OEA decía que había fraude, hasta que los Estados Unidos reconoció el triunfo de Orlando Hernández y en ese momento la OEA cambió el discurso y aceptó lo que antes, hace unos pocos días había dicho que era fraude. Entonces eso le hizo perder a ese tipo de observación, le hizo perder esa característica de querer ir a los países a imponer sus conceptos. Entonces lo que vamos ahora nosotros es a calificar cuáles han sido los aspectos técnicos que hay que destacar y lo que podemos recomendar hacia futuro. Pero no vamos a ir a decir, en esta elección se contaron mal los votos. Quien tiene que contar bien los votos es el CNE de cada país, o Tribunal Electoral, o Consejo Electoral, como se lo llame, y la participación activa de sus partidos políticos, de sus candidatos. Ustedes en Venezuela tienen el mejor sistema electoral de América Latina, el más seguro respecto al conteo de los votos. Ahora fíjese algo. Sí. Fíjese algo y le quiero preguntar sobre esos casos. Me ha dicho bueno, lo que ha pasado en América Latina. ¿Usted cree que Estados Unidos ha tenido un papel de injerencia sobre los procesos electorales, sobre lo que no debe ser los procesos de observación? Es decir, Estados Unidos ha tenido, hablando nuevamente del tema de injerencia, ha tenido un papel errado o se ha inmiscuido en los asuntos internos de los países, hablando ya específicamente de los procesos electorales. Vea, yo voy a hacerle, como decía un amigo mío, brutalmente franco. A los Estados Unidos ni les interesaría lo que pasa en algunos de nuestros países en términos de elegir a nuestras dignidades, si no fuesen los mismos políticos latinoamericanos que van a golpear las puertas y a pedirle ayuda y a decirle, venga, ayúdeme a ganar estas elecciones. Y como son de partidos similares, porque así como existe la Internacional Socialista, existen las agrupaciones de derecha, entonces comienzan ellos a buscarlo. A los Estados Unidos, quizás Venezuela le ha interesado porque es un país con una potencia petrolera, minera extraordinaria y que es muy importante en el mundo moderno de la economía y de la economía global, ¿no? Pero los demás países no tienen ninguna importancia como esa, principalmente en Sudamérica. Entonces, son los propios latinos, los propios políticos latinos que van en busca de esa ayuda. No es que ellos vienen a buscarnos qué es lo que pasa en su país. Entonces, fíjese usted, si usted ve cuando dice usted de cualquier candidato, dice, voy a buscar que vengan los observadores, que vengan para que me ayuden. Entonces van a buscar gente de su tendencia. Para nosotros la tendencia existe y obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras tendencias políticas, tenemos nuestra historia política, porque cuando usted llega a ser presidente de un organismo electoral en nuestros países, tiene una situación política anterior que él ha vivido. Y por eso fíjense que nosotros no intervenimos como observadores, ni participamos en lo absoluto como observadores en nuestros países respectivos. O sea, las elecciones en el Ecuador, yo no participo como observador. Vienen mis colegas, se forma un jefe de misión y son ellos los que se encargan de decir lo que pasa con la elección del Ecuador. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro sentimiento, pero para nosotros, mire, cuando en el 2015 ganan las elecciones los partidos opositores al PSUV, las elecciones nosotros celebramos, porque fue un gran resultado del CNE de ese momento. Como cuando ganan los gobernadores que no son del PC, los consideramos que es algo muy positivo para que se demuestre que el mismo sistema sirve para cualquiera que tiene los votos. El que tiene los votos con el sistema venezolano tiene garantizado su resultado. El que no tiene los votos no lo va a tener garantizado. Y esa es la realidad. Ustedes tienen el mejor sistema y sí, ya no es solamente dicho por propios, sino por propios y extraños. Vea, sí, en la prensa de ustedes nunca cuestiona ya la máquina de votación. Los partidos, nosotros conversamos con los técnicos de los partidos políticos y luego con los candidatos. Y ellos dicen, no, el problema ya no es del sistema electoral.
que el problema es político, pero el problema político lo resuelven solo los políticos. ¿Cómo le va a resolver el CNE un problema al partido X? Oiga, partido X, actúe de esta manera para que tenga un buen candidato. No, pues o sea, la señora Corina Machado, y para ser puntual, ella sabía hace varios años que no iba a ser candidata, que no podía ser candidata, pero insistió creyendo que la fuerza internacional iba a imponerse. Y esperó hasta último instante, cuando ya no tenía opción de buscar a quién poner. Fíjese, una situación similar vivió en el Ecuador el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa. A él lo descalificaron primero, él podía ser candidato a vicepresidente de la República en las elecciones del 2021. Y él se preparó poniendo a alguien que vaya a ser candidato a presidente, y él iba a ser el vicepresidente. Pero tenía él un juicio en marcha que se calculaba que con la velocidad que lo llevaban, antes de que se inscriban las candidaturas, él iba a estar sentenciado y descalificado. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Hizo sus primarias internas, él se puso como vicepresidente, pero al mismo tiempo había otra candidatura vicepresidencial. De tal forma que cuando él ya no calificaba, como la señora Machado ahora, inmediatamente, legalmente, existía el candidato de vicepresidente que lo reemplazó, que era un señor Rabascal, y fue el binomio Arauz-Rabascal que perdió las elecciones con Guillermo Lasso en el 21. Entonces, eso no se lo hizo el CNE, ni el gobierno de ese entonces, lo hacen los propios partidos. Son los que cometen sus errores y los que cometen sus aciertos. Vea, el haber, por ejemplo, errores. En el año 2005, creyeron que retirándose los partidos políticos opositores al PSUV, creo que en ese tiempo no se llamaba todavía Partido Socialista Unido de Venezuela, que ellos renunciando a las candidaturas, posiblemente se iban a repetir las elecciones. No se repitieron nunca las elecciones y ellos se quedaron sin representantes en la Asamblea por 5 años. ¿Esos son errores de quién son? ¿Es culpa del CNE o culpa de los políticos? Es culpa de los políticos y así lo reconocen hoy. Vean, nosotros conversamos con los dirigentes políticos que en ese entonces se retiraban de la contienda electoral y dicen, cometimos un error tremendo al haber hecho eso, porque entregamos todo el poder durante 5 años. Y ellos lo reconocen. Y por eso, fíjense usted ahora, muchos años se pasó un sector de los políticos venezolanos pidiendo que la gente no vote, que no salgan a votar. Nosotros teníamos que llegar a este país a pedirle que por favor salgan a votar para que ellos elijan. Bueno, y en buen ahora todos piden votar y eso es bueno. Sí, hay un sector, por ejemplo, este que representa María Corina Machado, hay un sector de esas oposiciones que, bueno, no creían en la elección, inclusive, bueno, se sentaron en la OEA para solicitar la activación del TIAR, y bueno, ahora, bueno, gloria a Dios, creen en la elección como realmente cree la mayoría del pueblo venezolano, ¿no? Entonces, eso sin duda, bueno, eso hay que celebrarlo, esperamos que sea así, ¿no? ¿Cómo cree entonces cómo marcha todo para el 28? Vea, yo creo que es el mejor escenario que está viviendo Venezuela. Primero, vea, yo soy economista, fui viceministro de Economía en mi país, 40 años fui profesor de finanzas. A veces la gente piensa que soy abogado porque hablo de temas electorales, políticos electorales. Y yo he visto el desarrollo económico que ha tenido después de los bloqueos, después de las medidas de bloqueo que ha soportado, con el sistema de dolarización natural que han ido instalando en el país, cómo se va desenvolviendo la economía, cómo se está viendo el desarrollo de los sectores económicos de Venezuela y la participación de 10 u 11 candidatos, es posiblemente que terminarán 8, 7, qué sé yo, pero ya están todas las tendencias, todas las organizaciones políticas presentes. Entonces yo creo que están en uno de los mejores momentos y de los mejores escenarios. Ahora, ¿qué le dice usted a eso que aparece todavía Estados Unidos por allí? Inclusive la Unión Europea, ¿no? Bueno, esperamos o queremos que haya elecciones libres, creíbles, transparentes, y le ponen una serie de calificativos. ¿Qué le dice usted como presidente del CELA a esa gente que todavía en el plano internacional tienen esos discursos?
Mire, yo creo que los discursos desde el punto de vista internacional, desde afuera, muchas veces no es por lo que pasa en Venezuela, sino lo que pasa en sus países. En Estados Unidos tendremos elecciones en noviembre. Entonces, imagínese usted un presidente Biden diciendo, están muy bien las elecciones en Venezuela, pierde un montón de votos en la Florida especialmente, ¿no? Entonces ellos también están pensando más en su situación electoral que realmente en Venezuela, ¿no? Entonces, tienen que tomar esas medidas. Si ellos retiran retiran las barreras económicas que tienen, van a perder votos al interior porque existen allá personas que están ocupando esas medidas contra Venezuela. Entonces, yo no creo que sea tan solamente de que ellos califican realmente eso. Ellos saben, los americanos son muy bien informados y ellos saben muy bien lo que está sucediendo en el campo electoral venezolano. Yo tengo que ser muy sincero, yo no he visto a ninguna autoridad americana hoy por hoy hablando de un fraude en el proceso eleccionario del sistema de votación de Venezuela. Y tampoco he visto a los propios políticos venezolanos hablar contra el sistema electoral como tal, a la administración electoral. Y los problemas políticos, vean, en nuestros países, hasta es parte del discurso de campaña descalificar al juez. En todos nuestros países, Pero eso, pero en todos eso, nuestros países. pero eso no es sano, Sí, porque como yo digo que ese árbitro no es, y después, bueno, digo, sí, bueno, vamos a votar, pero sí, pero no. no, y ¿sabe qué? Y descalifican al árbitro porque como las organizaciones políticas son políticas. En el CNE del país de Venezuela hay de diferentes tendencias políticas, de diferentes agrupaciones políticas en el seno del CNE. Y hay unas que se quedan por fuera, porque no pueden estar todos, y así pasa en todos nuestros países. Entonces, esos que se quedan por fuera, parte de su campaña muchas veces es descalificar al árbitro. Y a veces, oye, suele suceder que ganan las elecciones luego con ese sistema que ellos han dicho que es fraudulento. Eso Bueno, pasa mucho en han los países. ganado, ganaron la asamblea en el 2015. Claro, las gobernaciones, ¿no? Y gobernaciones como las de Zulia, como de algunas importantes. Y mire, cuando usted suma en municipales y en gobernaciones, cuando usted suma todos los votos absolutos de las principales tendencias, llamémoslas, las diferencias no son tan grandes en número de votación, ¿ya? Lo que son es grandes en la presencia en cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque usted está organizado. Si un partido está organizado y se ha mantenido en esa organización por mucho tiempo, va a tener sus resultados. Pero si usted abandona las calles, abandona la organización política y se va a Europa o se va a Colombia o se va a los Estados Unidos pensando que desde allá le van a conseguir los votos, pues es un poco difícil. Bueno, muchas gracias, amigo Nicanor Moscoso, presidente del CELA. Muy esclarecedor. Me parece que hay que escuchar las voces desde afuera, cómo nos ven, para tener esa interlocución y una visión, un contexto mucho más amplio, ¿no? De lo que es la noticia. Y esta es la noticia, el tema electoral en Venezuela, pensando en el 28. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nicanor Moscoso, presidente del CELA, para Primicias Venezuela.